buscar o encontrar nuevas perspectivas, nuevas visiones acerca de temas que usualmente en clase eh, vemos de una forma muy ligera, donde el tiempo apremia, donde nuestros cronogramas, actividades en clase no nos permite profundizar en muchos de ellos. ¿Por qué abrimos este espacio entre nosotros como profesores de sociales, el profesor Andrés Cuarán, el profesor Felipe y quienes habla el profesor Oscar? Pues nos ha inquietado muchísimo ver los vacíos que se encuentran en la concepción de lo que es la historia colombiana, de cómo como ciudadanos percibimos lo que es Colombia como nación y la forma en que el ciudadano del común maneja el concepto de historia, economía, la misma geografía y política a nivel nacional. Y nos preocupa que ustedes como estudiantes no lleguen a tener ese nivel, no solamente que se espera a nivel escolar, sino como ciudadano, que se logre entender e interpretar la economía del país, la política y todas sus dinámicas de una forma más amplia, que rompamos ya con el molde de la educación vía o a través de los medios de comunicación, o simplemente un comentario de cafetería, y que tengamos unas bases suficientes, importantes y más amplias de poder juzgar e interpretar lo que es la realidad nacional. Es por eso que hemos decidido de forma voluntaria, y aclaro que es de forma voluntaria porque no hace parte de un cronograma de actividades escolares como tal. Es una iniciativa propia de nosotros tres, obviamente en representación del área, pero que lo hemos dejado como un espacio abierto. ¿Por qué espacio abierto? No es una camisa de fuerza, es quien desee entrar, quien desee conversar, quien desee ampliar sus conocimientos, lo puede hacer perfectamente. Lo hemos querido hacer los días miércoles a esta hora, porque entendemos que pues ya hasta ahora muchos de ustedes como estudiantes están de pronto liberados un poco de carga académica, al igual que nosotros. Y es un espacio más tranquilo, sin andar con la premura del tiempo de entrar a clase o de ingresar o algunos trabajos. Entonces, la idea es que sea un espacio abierto, donde ustedes puedan opinar, puedan indagar, puedan cuestionar, más allá de simplemente lo que vemos en clase. Claro que es una base importante lo que hemos aprendido, pero vamos a trascender un poco más allá de eso. Vamos a ver la realidad nacional y la historia colombiana vista a un nivel mucho más amplio desde la filosofía, desde la economía, desde la política y las ciencias sociales. Entonces, damos esa bienvenida a ustedes. Es importante que ustedes como estudiantes puedan ampliar la invitación a sus compañeros. Lo que les decimos es una cuestión simplemente voluntaria, voluntaria del conocimiento. Es lo que quieren aprender, a dónde quieren llegar y cómo como ciudadanos colombianos quieren comprender mucho más la historia que se nos ha contado de una forma muy cegada, una forma muy limitada, y cómo también es importante comprender las realidades actuales del país. Entonces les damos la bienvenida y le doy paso a mis compañeros. Entonces, Andrés, no sé si quieres continuar. Buenas tardes para todos y nuevamente reiterando esa bienvenida que hace el profe Oscar a estos espacios que lo que intentan es partir de lo que los estudiantes y nosotros como profesores damos en nuestras clases y transformarlo y entenderlo desde la realidad. Entonces, como lo decía el profe Oscar, el hecho de retomar aspectos académicos, pero que esos aprendizajes que se generan en el aula trasciendan, digamos, con la realidad. Estos espacios se crean para eso, para que esos aprendizajes que tenemos en clase trasciendan y no se queden en solo elementos de consulta o solo elementos que generan no conocimientos, sino datos. Entonces, la idea de estos conversatorios, de estas charlas, que fue iniciativa del área de sociales, es generar esos espacios de discusión. ¿Para qué? Para entender de alguna manera y dar la posibilidad de entender la realidad. Es bien claro que el reconocer la historia hace entender nuestro presente. Entonces, nuestra idea parte de ahí, de reconocer procesos históricos, no datos, sino hacer una reflexión frente a lo que se vivió
por ejemplo, en la charla que cada uno vamos a desarrollar, son temas que van a trascender de lo que se ha venido estableciendo desde la historia, ¿no? Este espacio no va a estar dedicado solamente a datos históricos o fechas establecidas, sino que qué se fraguó, qué se fundamentó en esos procesos históricos y cómo es que esos procesos históricos están calando en la realidad actual del país. Entonces, en el hecho desde lo económico, por ejemplo, ¿por qué el país no ha avanzado económicamente, por ejemplo? Entonces, vemos que desde los años 1900 no se han generado o se han intentado generar reformas agrarias que de alguna u otra manera no han resultado o no se han dejado hacer por intereses políticos e intereses clasistas de todo tipo. Esos elementos son los que vamos a generar y proporcionar para que haya una mejor comprensión de la historia. Bien, buenas tardes para todos. Al igual que mis compañeros, pues agradecerles la presencia y el seguir la idea de discutir aprendiendo, de discutir para construir. Estamos convencidos como área de ciencias sociales de que el conocimiento es dinámico, de que no podemos quedarnos en un espacio pues de cuatro paredes, más allá de que estemos en este momento en procesos de virtualidad. Debemos apuntarle a ese de construir, lo diría Derrida en algún momento, o sea, como la realidad que tenemos no está para ser vista simplemente, lo diría Nietzsche cuando habla de la interpretación de todos los hechos históricos, como decía el profe Andrés, como decía el profe Oscar. Entonces, los invitamos a eso, a que constantemente estemos enfrentándonos a la realidad desde un saber mucho más efectivo, y se hace efectivo en la medida en que lo apliquemos, y lo aplicamos cuando somos capaces de entender más que la historia, esos elementos que hacen parte de nuestra construcción individual. Es decir, nosotros como seres humanos, como parte de una construcción antropológica, tenemos algo que se llama libertad. Ha sido que en cada época nos han definido la libertad de una manera diferente, y a partir de una definición de algo que suena muy coloquial, pero que no nos hemos enfrentado al reconocerlo, y es el poder. Esto que estamos haciendo acá es vivir con el poder de nuestras ideas, vivir con el poder de lo que escucho, de lo que soy capaz de cuestionar, de todo eso que estamos construyendo. Es así que este proyecto busca generar en todos ustedes la capacidad, o generar, no, potenciar esa capacidad que tenemos de ver la realidad de una manera diferente. Hay un concepto, algunos de los profes nombraron ahorita la geografía, y de alguna manera queremos invitarlos a una geografía ideológica, por llamarlo de alguna manera. Hay una idea cardinal, debemos apuntarle a algo, tener un norte, y el norte que les proponemos hoy es ver la historia, ver la cultura, ver la política desde una perspectiva que nos permita construir y que se convierta en ese objetivo para todos como comunidad, porque definitivamente nos enfrentamos a una realidad que necesita nuevas comunidades, pero sin sujetos, sin individuos que sean capaces de cuestionarse, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Bien, la idea de este conversatorio también es arriesgarnos, ir mucho más allá de lo que tenemos al frente y de lo que nos plantea. A nivel escuela, a nivel escolar, digamos que tenemos una educación elemental. Puede ser buena, puede ser mala, podemos ponerla a juzgamiento, pero debemos atrevernos a ir mucho más allá de eso. El ser humano, en esa construcción, día a día, se acomoda acorde a unas necesidades, pero no solamente necesidades elementales como la alimentación, como la vivienda, que es lo básico, sino necesidades intelectuales también, unas necesidades psicológicas y unas necesidades también de visión del mundo. Y en Colombia tenemos una exigencia y una necesidad muy alta. Y es ahí donde tenemos que apuntarle y queremos apuntarle a que ustedes como jóvenes tengan esa amplitud en su conocimiento, en que ustedes como jóvenes tengan los argumentos muy altos, muy elevados, que no solamente tengamos una opinión, la opinión es importantísima, la opinión es muy buena, pero esa opinión cuando va acompañada de unos argumentos fuertes, como yo decía anteriormente, desde lo político, desde lo económico, lo antropológico, lo filosófico, da mucho más peso, no solamente mi opinión, sino la visión que tengo de mi realidad, cómo la interpreto. Nuestro país, con una historia bastante violenta, bastante caótica, tiene una realidad por descubrir. ¿Y descubrir por qué? ¿Por qué digo descubrir?
porque usualmente en los libros anteriormente de historia y los medios de comunicación nos han contado un porcentaje mínimo de esa historia que podemos y debemos conocer. Y nos quedamos simplemente con lo básico. A veces conocemos un poco más y en los planes de área de los colegios se plantea mucho más conocer la historia de Europa, de Norteamérica, y si sobra tiempo, la de Colombia, o a veces ni eso. Y debería ser todo lo contrario. Debemos tener como prioridad conocer, reconocer, identificar la historia a nivel nacional. Y nosotros entramos a jugar un papel fundamental ahí. No quedarnos simplemente con lo que ya está establecido, sino ir mucho más allá de eso, exigirnos para que esas necesidades que tenemos como colombianos de una educación política e histórica y económica la podamos tener desde este momento. Frente a eso, yo complemento lo que dice el profe Oscar. Insisto con el manejo de los términos que se hace de una manera arbitraria, ¿no? Entonces el profe Oscar dice, es totalmente cierto que nuestra historia la conocemos muy poco. Eh, y resulta que ese término de nuestra historia lo estamos confundiendo desde que nos dijeron que la globalización, desde que el currículo tradicional nos dice es que la globalización es que todos somos un mismo mundo. Y es cierto, es algo innegable. Pero el que yo sea parte de una aldea global no quiere decir que no tenga unas raíces, una nación. Recordemos en este caso que cuando hablamos de nación estamos hablando de esa identidad cultural, de esa identidad que nos hace parte de un colectivo, no simplemente por unas instituciones, sino porque hay unas ideas que me permiten entender de dónde vengo, y ahí sí, como dice la canción, para dónde voy, ¿sí? Nosotros como latinoamericanos, como colombianos, si no somos capaces de encontrar el sentido de esas raíces, si no somos capaces de encontrar el significado del poder que tenemos a la mano con nuestra identidad, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, pues difícilmente vamos a llegar a desarrollar el papel que el mundo de alguna manera podría esperar de nosotros, ¿sí? Entonces complemento eso hablando del término de nación. Y sumado a esto, los invitamos a que pensemos en que esa independencia que hace unos pocos días se estuvo celebrando aquí en Colombia está llena de símbolos. ¿Sí? Recordemos que el 20 de julio se convirtió en una fecha importante por un florero. Y durante mucho tiempo la gente pensó que verdaderamente era porque un florero se había roto y se generó todo un fenómeno social, cuando si estudiamos realmente la historia nos damos cuenta que es resultado de una causalidad que hoy debería mantenerse. Esta causalidad parece que llegó hasta el 7 de agosto de 2019, dejamos de pelear por la independencia y ya vivimos porque nos encontramos en una zona de confort donde la independencia fue resignificada por aquellos que tienen el poder. Eso, complementando con lo que dice el profe Felipe, y es esa mala interpretación frente a la realidad, esa mala interpretación que de alguna u otra manera viene sesgada o viene relacionada desde ese interés de poder de unos pocos. Entonces, el no entender la relación de criterios frente a la historia hace que malinterpretemos y de alguna u otra manera perdamos la identidad, pero algo muy importante es que adoptamos elementos fuera de nuestro contexto y los adoptamos y vamos perdiendo la humanidad. Cuando perdemos la humanidad, nos desentendemos de esa misma historia y nos abarcamos al entendimiento de elementos extranjeros, por ejemplo, es desde la filosofía. Desde la filosofía conocemos elementos, todos los fundamentos filosóficos que conocemos son europeos. No hay una concreción o fundamentos de que exista una identidad propia desde la filosofía latinoamericana. Se pierde entonces ese sentido latinoamericano, ese sentido de entender la realidad. Vemos hoy, por ejemplo, un contexto, les compartía a los profes, digamos, cómo se malinterpreta una idea, digamos, ya sea por fanatismo o sea por no conocer o no leer, que es lo importante de entender, para entender la historia. Y es como malinterpretamos una idea, por ejemplo, cuando estamos hablando de la situación pandémica frente a una vacuna. Muchas personas no entienden, no generan esos términos que habla cuando no hay una buena interpretación que habla el propio Felipe. Cuando se malinterpretan, se caen errores y esos errores generan una problemática social. Y cuando hablo de eso es cuando alguien considera que una vacuna es jocoso, pero es real y esto es de pensar cuando alguien tiene fundamentos totalmente fanáticos en donde una vacuna hecha por un país que supuestamente es comunista
va a alterar o va a cambiar la genealogía o va a cambiar la identidad de una persona por el simple hecho de obtener una vacuna de un país que supuestamente es comunista. Entonces, cuando llegamos a esas malas interpretaciones, caemos en eufemismos y caemos en fanatismo, como lo que vemos actualmente en la situación actual política y económica del país, donde se defienden unos sin criterios reales, donde se encarcelan a otros sin elementos también reales que hacen que si no entendemos, si no comprendemos la historia, pues vamos a caer en ese juego de incertidumbre. No sabemos en sí cuál es el sentido real de la política. Pero, ¿sabes, Andrés y Felipe, cuál ha sido la falla, digamos, en esa educación, digamos, tan precaria que hemos tenido a nivel de historia? Es porque nos han educado más desde el patriotismo, o nos han querido educar desde el patriotismo, desde sentimentalismos, desde el folclore como tal, ¿sí? Vista la política como simplemente una cuestión netamente folclórica. No nos han enseñado lo que es una nación. Muchos dicen, el padre Camilo Torres decía que Colombia aún no es una nación, que estamos en una construcción de nación, ¿sí? Y nos han educado precisamente erróneamente desde eso, desde el patriotismo, desde una bandera, desde un símbolo, desde un color. Y nosotros hemos crecido precisamente con eso, el sentimentalismo, y por eso tomamos la política desde las pasiones y desde el sentimiento, y no desde la razón como tal, no la pensamos. Cuando vamos a unas elecciones como tal presidenciales, nuestros adultos mayores desafortunadamente o votan por una tradición de familia, por un apego a un color, a un partido, o muchos, en otros casos desafortunadamente, por una ayuda económica, por un apoyo como tal momentáneo, pero no razonamos frente a eso. No hay propuestas políticas que podamos leer, no hay candidatos acorde a una política antigua como la política griega que planteaba, que debe ser una persona ejemplar desde su principio como ser y también su quehacer como ciudadano, y elegir precisamente a eso. Y nos han educado desde eso, desde ese patriotismo de la bandera, de un partido, del color, de vociferar, de gritar, pero no entendemos y no conocemos en muchas esferas colombianas lo que es nación, cómo se construye una nación, cómo somos como ciudadanos dentro de una nación. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque cuando hablamos de nación nos hablan de derechos, de equidad, nos hablan de justicia, y por eso prefieren educarnos con patriotismo más que con el concepto de nación. Y sobre todo que eso se ha vuelto más complejo si pensamos en que nos han querido, ¿cómo se diría? Educar, por llamarlo de alguna manera, dentro de la intención bonita y buena de ser comunidad, ¿sí? Entonces siempre pensamos como colectivo. O sea, es mucho más fácil, si la mayoría piensa que esto es lo mejor, pues es mucho más fácil irme hacia ese lado. Lo que dice Oscar, sí, si la nación nos dice que tenemos que vestirnos de cierta manera para demostrar que somos colombianos, pues siempre terminará siendo lo más fácil de alguna manera. Y creo que el problema está cuando nosotros como comunidad aceptamos que esas estructuras hayan sido presentadas para nosotros como algo lejano, ¿sí? Muchos de nosotros, y hablo pues de los profes que estamos acá en la charla, en la educación nos empezaron a hablar de política en el colegio y uno siempre política lo referenciaba con instituciones, Congreso, Plaza de Nariño y demás, pero no nos hemos dado cuenta que, como lo decía Foucault, la política está en nosotros. El poder es algo dinámico, el poder es algo que se mueve. Esto es poder, esto es política. Este escenario que estamos desarrollando acá nos permite hacer que ese poder se esté moviendo como un organismo vivo y que de esa manera pueda evolucionar. Ya dependerá de cada uno de nosotros, de nuestras decisiones, nuestras acciones, el resultado que pueda llegar a alcanzar. Pero sí es importante entender que la historia, la política, la filosofía, el profe Corán decía algo ahorita muy importante, todo ha sido heredado, ¿sí? Todo ha sido heredado y heredado de un contexto totalmente diferente. Pensemos para no ir más lejos, estamos en una situación de que se está planteando, perdón, frente a la cual se están planteando ciertas soluciones, pero desde un contexto ajeno a muchos de nosotros, ¿sí? Entonces cuando se habla de la alternancia, cuando se habla de la virtualidad total, no se está pensando en todos los contextos que verdaderamente deberían tenerse en cuenta. Y para terminar esta parte, creo que otro problema sumado a lo que decía Oscar hace un momento es una frase que yo en clase suelo utilizar, y es que definitivamente la historia la cuentan los ganadores, ¿no?
y lo cuentan con la intención de decir, el que perdió es el malo porque es diferente, simplemente, ¿sí? Entonces el que piensa diferente es el que se convirtió en el enemigo de esa colectividad. Creo yo de alguna manera que la invitación con estas charlas es atrevernos a estar un miércoles 2 de la tarde conectado, implica que queremos esa diferencia, que queremos hacer ese algo más que a la colectividad definitivamente a veces no le interesa. Claro, cuando proponemos este espacio, hablamos inicialmente que fueran unas tertulias. ¿Y qué es una tertulia? Usualmente los jóvenes poco se relacionan con el concepto. Una tertulia era un concepto muy utilizado en las generaciones anteriores, y era cuando se reunían personas con un conocimiento, con un café, a dialogar, simplemente en una conversación de amigos, pero no solamente era el chisme de cafetería, sino con unas bases, con unos argumentos bastante fuertes, a intentar descubrir ese país que usualmente nos tienen tan oculto, ¿sí? Eh, para complementar lo que tú decías también, Felipe, citando a Max Weber, él decía que parte de la construcción de la nación es ese vínculo entre ciudadano e identidad. No podemos separar uno de otro. Y esa identidad, podemos ponerlo a discusión, ¿la tenemos, no la tenemos, o está oculta o no la hemos descubierto? ¿Sí? Y lo mencionaban ustedes anteriormente. Es más, no solamente es un caso colombiano, es un caso latinoamericano, donde si bien hemos tenido procesos distintos en la historia, hay unas similitudes muy grandes en la forma en que nos hemos desarrollado política y económicamente, porque hemos estado anclados al mismo sistema político imperante. ¿Sí? Tú lo decías, la historia la cuentan los ganadores, y las condiciones económicas y políticas las imponen los ganadores. Y son esas grandes guerras las que han llevado a mostrar los ganadores, y esos ganadores han impuesto unas condiciones a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Y que estamos anclados, atados, y que obedecemos desafortunadamente a esas condiciones. Pero es ahí donde tenemos que entrar, y esos espacios sirven y son válidos para empezar a romper desde el conocimiento, no desde las acciones. Las acciones tienen que ir acompañadas precisamente de un argumento válido, razonable, ¿sí? No solamente es vías de hecho como tal, que son positivas, pero tiene que ir acompañada de argumentos también. Y esas tertulias que proponemos nosotros es para eso, para romper un poco los paradigmas, para ir mucho más allá de lo que se nos permite o se cree que nos permite, ¿sí? Y romper esos moldes y atrevernos a opinar, a indagar ese país que nos mantiene en oculto, descubrirlo. Esto que nos está pasando en la actualidad, esta cuarentena, este aislamiento, ha desnudado por completo una realidad colombiana, que nos la intentan nuevamente ocultar con una y mil artimañas, pero ha desnudado la desigualdad tan grande que tenemos en nuestro país. A nivel social, todos estamos contentos, y retomando lo que decía el profe Andrés, posiblemente llegue una vacuna también, pero resulta que no todos vamos a tener acceso inmediato a esas vacunas. Posiblemente algunos duren 6 meses, otros en un año, otros no se sabe si van a tener acceso a eso, ¿sí? Son muchas condiciones las que imperan en este momento para cada gobierno, para cada país, ¿sí? Donde los egos políticos funcionan bastante, y los egos políticos encaminados hacia un partido o un individuo, no pensados en nación, no pensados en la ciudadanía de ese pueblo, ¿sí? No todos vamos a tener acceso a esa vacuna de inmediato, y posiblemente algunos, como ya decía, no lo vayan a tener. Y es ahí donde se muestra esa desigualdad. ¿Cuáles son los sectores económicos que han sido priorizados en esta cuarentena? ¿El sector financiero? ¿Los bancos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no los pequeños industriales? ¿Por qué no las pequeñas empresas? ¿Por qué no los vendedores ambulantes o informales? ¿Y por qué sí los bancos? ¿Por qué las empresas de servicio fueron beneficiadas? ¿Por qué no otras? Y esas preguntas son las que tenemos que empezar a indagar sus respuestas. Y en esas respuestas vamos a descubrir cositas que usualmente no agraden, pero que es la verdad del país. El país, usualmente nuestras madres, nuestros familiares mencionan que es un país muy bonito. Físicamente Colombia es un paraíso, físicamente, pero que gran parte de su sociedad, su sistema económico y político son sistemas putrefactos, son sistemas que están llevando a una sociedad a una decadencia por completo. ¿Tiene salvación? Claro, eso no es de un día para otro. Esos cambios estructurales no se dan ya, ni en un año. Un gobierno no lo va a hacer en 4 años. No hay esa fórmula mágica, pero se empieza a cambiar, como lo hizo Alemania en su momento, como lo hizo Inglaterra en su momento, Francia, como lo hizo Rusia. Se cambia a partir del conocimiento, de la educación. Si esas nuevas generaciones no se educan
políticamente, económicamente, para generar cambios, vamos a seguir 100, 200 o 300 años más en la misma historia. Es importante estos elementos que nombra el profe Oscar, y es entenderlos desde esas realidades en las cuales estamos. Decía algo que dijo muy importante, que hay temas que no nos va a gustar, pero son parte de la realidad y son parte de lo que debemos afrontar y entender, ¿sí? Más que generar conocimiento, es llegar a entender. Entonces decía algo no le planteaba Aristóteles frente a la democracia. La democracia no es para todos. La democracia es para quien la entiende. La democracia es para quien la comprende. La democracia es para que genere un bien para todos. Entonces, esos elementos nos van a ayudar a comprender por qué la realidad actual, los movimientos, las revoluciones, el entender que una revolución no está fundamentada solamente por vías de hecho, sino que la revolución está desde ese momento en que nosotros empezamos a comprender la historia y a afrontar esa historia y a transformarla. La historia se debe transformar para no repetirla, ¿sí? Entonces, es importante que a partir de estas charlas que hagamos, empecemos a cuestionarnos y a generar reflexión que nos permitan ir más allá de un simple conocimiento. Y ese simple conocimiento a veces nos obstaculiza. De pronto porque estamos en el confort de nuestra vida, o no queremos ver, o somos ajenos a la realidad. A veces pensamos que la política no es importante. A veces decimos, para mí la política no, nada que ver. Pero somos seres humanos políticos que debemos fundamentarnos en esa realidad de comprender esos mundos posibles que hacen parte de nuestra existencia. Bien, entonces para ir cerrando ya, hoy era la apertura de esas charlas que vamos a llevar a cabo cada miércoles a las 2 de la tarde, donde ahí vamos a comenzar a profundizar unos temas ya más específicos. Hoy era hacer una pequeña introducción, un abrebocas, e invitarlos y dejar esa pequeña curiosidad de qué país queremos, qué queremos construir, y yo cómo voy a construir como un ser político y social también, ¿sí? ¿Qué voy a aportar de aquí en adelante? Es por eso que a partir del próximo miércoles vamos a tener una serie de charlas. Vamos a iniciar con movimientos sociales, de la resistencia de los comuneros al paro nacional. Continuaremos con reforma agraria, una reforma fallida en el país y la crisis económica actual. Y el 2 de septiembre tenemos neoliberalismo, una realidad en contra de nuestra independencia. Estas temáticas van a ser manejadas cada una por uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ir alternando, pero igual van a estar siempre, no importa. No queremos que ustedes de pronto se guíen por lo que usualmente trabajamos a nivel plan de área. Es decir, yo no le doy clase a 11, entonces no ingresarían los de 11. No, para nada. Eso es un espacio totalmente abierto. Desde los chicos de octavo, noveno, décimo y 11, para los mismos compañeros de otras áreas que también quieran participar. Sí. Lo importante es que quien entre tenga esa voluntad y ese interés de aprender, de descubrir, de indagar, de opinar también. Es un espacio donde usted puede opinar, donde pueda plantear. Si usted trae un escrito, trae una opinión, una recomendación, ese es el espacio para que pueda hacerlo y podamos debatir entre todos. Exacto. Y ya después de la presentación que es el profe Oscar, pues invitarlos obviamente a que podamos ser cada vez más, no porque nos interese la cantidad, pero porque sí queremos, digamos que contagiarnos todos de ese espíritu crítico. Estamos convencidos cada vez hace más falta. También creo, pues sería muy interesante si en algún momento, comunicándose con alguno de nosotros tres, pues les interesaría poner un tema como sugerencia, un tema del que quisieran que habláramos. También podríamos estudiarlo para ya después del 2 de septiembre, que sería el cierre de esta primera fase. Listo. Entonces, agradecemos su asistencia, como decía el profe Felipe, deseando que se puedan ir uniendo muchos más, pero como decía también al principio, no es simplemente un espacio de clase donde se va a llamar lista,
o usted sienta que es una camisa de fuerza, es un espacio voluntario de crecimiento en el conocimiento, en su opinión y sobre todo en el rol a futuro como ciudadano. Entonces, compañeros que asistieron de otras áreas, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia y a los chicos que también estuvieron acá, esperamos encontrarnos dentro de 8 días. Que tengan una muy buena tarde y gracias. Bueno, niños, muchas gracias. Gracias, profes. Muchas gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Hasta luego, chao Andrés, Oscar, Andrés. Chao. Gracias. Profe, una pregunta, ¿cuáles eran las temáticas que vienen en las siguientes sesiones? ¿Me podrías, por favor, repetir? Sí, ya te comento. Dentro de 8 días vienen movimientos sociales de la resistencia de los comuneros al paro nacional. Ese sería el miércoles 19. El 26 de agosto, miércoles también, va reforma agraria fallida en la historia del país y la crisis económica actual. Y continúa el miércoles 2 de septiembre, neoliberalismo, una realidad en contra de nuestra independencia. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Listo, compañeros, muchas gracias. Listo, igualmente, que estén muy bien. Chao. A usted, muchas gracias. Chao.